Respeto, hambre por tu palabra, por tu presencia. Tu presencia es mejor que la vida, Señor. Alguien hace muchísimos años dijo, Señor, si tu presencia no debe ir con nosotros, no nos saques de aquí. Señor Jesús, usa al hermano Germán López, que tu Espíritu Santo lo inspire, Señor, tu autoridad, tu sabiduría, tu don de ciencia e inteligencia fluyan de sus labios para que hoy tu palabra corra y sea glorificada, bien recibida por todos los oyentes, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya, gloria a mi Dios. Gloria al Señor. Amén. Saludos a todos en el nombre de Jesús. Ya hemos orado. Vamos a abrir capítulo 4 de Hechos. Capítulo 4 de Hechos, versículo 8. Hechos. Amén. Hechos de los Apóstoles, sí. Versículo 8. Hechos 4, versículo 8. En el nombre de Jesús. Ahora como la silla de la cámara. Ahora sí. Hechos 8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo de Israel, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera este ha sido sanado? Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de él. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero ha venido a ser la piedra angular. Esta es la Biblia latinoamericana. Vamos en el 12. Ahí terminamos, ¿sí? Amén. La piedra que desecharon ustedes. Tomen asiento, muchachos. En la traducción al lenguaje actual, en Hechos 11 dice: ustedes han actuado como los constructores que rechazaron una piedra y luego resultó ser que esa piedra llegó a ser la piedra principal que sostiene el edificio. El contexto de este versículo es que a Pedro y a Juan los apresaron. Pedro predicó. Ese día se convirtieron 500 personas, pero porque ellos estaban hablando sobre la resurrección de Jesucristo, los llevaron presos y a ellos los interrogan. Y la palabra dice que el Espíritu, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les contestó a los sacerdotes de ese tiempo y a las autoridades romanas de que le estaban preguntando sobre un milagro que hubo sobre un hombre que fue sano. Y entonces él les dice: sepan que este hombre fue sanado en el nombre de Jesús. Y dice que la piedra principal que sostiene el edificio, esa piedra principal fue lo que los hombres desecharon. ¿Y cuál fue esa piedra principal que los hombres desecharon? Cristo. Amén. Fue el nombre de Jesús. Ese nombre que es sobre todo nombre fue desechado por los que hasta hoy en día están construyendo lo que se hace llamar la iglesia del Señor. Si usted se va a Efesios 4:5, dice que hay un Señor, una fe y un bautismo. No habla de 2 bautismos ni de 3 bautismos, pero en la Biblia se registran 2 bautismos apenas. Amén. En la Biblia se bautizó primero en el bautismo de Juan, que era para arrepentimiento, porque Juan estaba llamando al pueblo hebreo. ¿Para qué? Para que prepararon sus corazones, porque el Mesías, el Salvador del mundo, iba a empezar a ejercer su ministerio. Amén. Pero después vemos que cuando Jesucristo fue levantado al cielo,
que completó su ministerio, los que fueron bautizados en el bautismo de Juan, tuvieron que ser bautizados en el nombre de Jesús. Por ejemplo, Hechos 19 habla y les dice que si ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando ustedes fueron bautizados, ellos dijeron no sabemos no sabemos que había Espíritu Santo. Entonces se les predicó, los bautizaron en el nombre de Jesús y recibieron el Espíritu Santo. Todos los bautismos realizados dentro de la Biblia, de la palabra de Dios, fueron realizados en el nombre de Jesús. Y en Hechos capítulo 4, versículo 1 y 2 dice que Jesús no bautizaba, sino los que eran encargados de bautizar eran los apóstoles. Y todos los bautismos que usted puede ver en Hechos fueron realizados en el nombre de Jesucristo. Hoy el Señor nos está llamando a corregir cosas. Si nosotros hablamos de Efesios, que eso fue ya cuando Jesucristo fue glorificado, subió al cielo, dice que solamente un bautismo. No habla de 2 o 3 bautismos, sino habla de un solo bautismo. Un Señor y una sola fe, y esa fe tenía que estar depositada en Jesucristo. Entonces, ¿por qué se dice que se rechazó la piedra angular, la piedra que sostiene el edificio que es la iglesia? Porque Jesús fue el que pagó por nuestros pecados. Jesús fue el que fue sacrificado, el que fue torturado por causa del amor de Dios hacia nosotros. Porque dice que no hay otro nombre dado a nosotros los hombres que estamos aquí bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. O sea que si usted se pone a analizar ese versículo, si hay un bautismo en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo que no está registrado en ninguna parte de la Biblia, ese versículo desecha ese. ¿Por qué? Porque solamente Jesús. No es en el nombre de María, no es en el nombre de José, no es en el nombre de Pablo. No, es solamente en el nombre de Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Es Dios manifestado en carne, que dejó su gloria allá en el cielo. Imagínense, los ángeles lo adoraban, los ángeles le servían al Señor Jesucristo. Los ángeles obedecían. Vayan y destruyan a Sodoma y Gomorra. Y los ángeles bajaron a destruir. Vaya, hable con Manoah. Y ellos bajaron. Hablen con Abraham. Y fueron y hablaron con Abraham. Lastimosamente nosotros somos los que no le copiamos al Señor. Los que no le obedecemos al Señor, los seres humanos, desgraciadamente. Ese nombre también lo podemos mirar cuando Colosenses 3:17 nos dice: todo lo que usted haga de palabra o de hecho, hágalo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios. Todo lo que dice, todo es todo. Porque si usted echó fuera demonios, Dios lo usó para hacer sanidades en el nombre de Jesús, pero usted no se bautizó en el nombre de Jesús, no ha hecho el 100%, le falta algo. Y de pronto por esta causa algún día el Señor nos va a decir, cuando nosotros le digamos: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos sanidades, en tu nombre hicimos esto y lo otro. Entonces Dios nos va a decir: alejados de mí, hacedores de maldad, que no os conozco. ¿Por qué? Porque rechazaron el nombre que certifica la salvación del ser humano. Rechazaron ese nombre.
que es santo, ese nombre que garantiza la salvación. Bautizar en el nombre de Jesús no es un oprobio, es una certeza de salvación. En Hechos 2:38 dice, arrepentidos, reconocer que le hemos fallado al Señor, reconocer que hemos pecado contra Dios y pedirle perdón al Señor por esos pecados y hacer el propósito de no volver a cometer el pecado, hacer el propósito de no volver a fallarle al Señor. Pecado es desobedecer la palabra de Dios. Adán y Eva no pecaron porque se comieron una manzana o porque tuvieron relaciones sexuales. No, el Señor les dijo multiplicarse. ¿Y cómo se multiplica el hombre? En la relación sexual. Entonces, fue que Dios les dio una orden: no coman de dos árboles, el árbol del bien y el mal y el árbol de la vida. Y ellos comieron del árbol del bien y del mal, desobedeciendo. Y toda esta desobediencia a los mandamientos de la palabra se llama pecado. Entonces, hoy tenemos que hacer el propósito de no pecar contra Dios. Amén. Hacer ese propósito de vivir, de obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús, allá le decían los ángeles, decía ahora, y dejó su gloria allá en el cielo. Dios dejó su gloria allá en el cielo y se manifestó acá en la tierra como hombre. En Isaías 52:6 dice, porque yo mismo que estoy hablando, está hablando Jehová. He ahí estaré presente. Y él estuvo presente entre su pueblo, manifestado en carne. A nosotros nos han enseñado verdad a medias, y muchas veces una verdad a medias puede ser una mentira completa. Nos dicen que Jesús significa Salvador, pero si usted busca Wikipedia, busca un diccionario bíblico, si usted pregunta a Google, Jesús significa Jehová Salvador, que nos certifica que Jehová se manifestó en carne. Dios no mandó a otro, Dios mismo vino a salvarnos. Dice que de tal manera lo amó Dios a usted. Ese que envió a su Hijo Jesucristo para que usted sea salvo. Pero ¿qué quiere decir eso? Que Dios mismo vino, porque la palabra de Dios es tal que usted mira, y en la palabra de Dios los hombres no lo podemos medir, la capacidad, la intensidad de ese amor no lo podemos medir, pero la Biblia sí te da una idea de ese amor que el Señor tiene por usted, porque la palabra dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amén. Entonces, si Dios hubiera mandado a otro, ese amor no era eterno, tenía una limitación, porque el que pagó fue otro. No, Dios tomó forma de hombre. En Timoteo 3:16 dice, Dios fue manifestado en carne. Dios se manifestó, se presentó a los hombres en carne. En el capítulo 2 de Hebreo dice que Dios participó de lo mismo, de carne y sangre. Se hizo familiar del género humano. Ahí dice la palabra, para que sepamos que ese Dios maravilloso, ese Dios grande, que tiene un amor que es eterno. Lo eterno no tiene medida, lo eterno no tiene principio de fin. O sea que el amor por usted, de Dios, es eterno, y por eso usted va a muchas fundaciones y allá le están predicando la palabra de Dios. Muchos dirán que cansancio, donde uno va le predica la palabra de Dios. No, es Dios buscándolo a usted, porque Dios quiere darle beneficios a usted. Amén. Darle la salvación, la vida eterna, porque así a usted lo desprecien. Hay muchos que la familia no nos quiere. Hay muchos que la sociedad no nos quiere. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado cuando viene la muchachita toda bonita, toda bien vestidita, maquilladita, y viene el habitante de calle por la misma acera y la muchacha ni disimula. Ahí mismo cambia de andén.
pero Dios sí te ama y te ama con amor eterno. Y Dios quiere que usted capitalice este amor. La fulana que teníamos, que amábamos, que nos hizo llorar, un día la vimos que se fue con otro. La esposa que nosotros decíamos amar, nos dejó por otro. A muchos, la mamá nos regaló desde niños. Que dicen que uno de los amores más fuertes que hay en la tierra es el de madre. Pero el amor de Dios sigue presente para usted. No rechace ese amor. Si aquí viene una muchacha que nos aparece 90, 70, rubia, de ojos azules, y nos arrastra el ala, nosotros le copiamos a esa muchacha. Pero ¿por qué no le copiamos a ese Dios que tiene un amor mejor que el que nos puede dar esa muchacha? Entonces, en Gálatas 3:27 la palabra de Dios también dice: los que están bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Eso a mí me da como una confirmación de Gálatas 6:10, donde habla de la armadura. El Gaula usa una protección para los policías que van a las manifestaciones. Y resulta de que eso es para protegerlos. La armadura del soldado tenía una coraza que era de cuero, abajo había una malla, todo eso era para que si una espada, un cuchillo iban a entrar, se enredaran. Y si alcanzaban a pasar, le hacían un daño mínimo al soldado. Pero si no tuviera eso, acababan con el soldado. Entonces, la armadura de Dios es protección. Pero aquí nos está diciendo que la forma de usted ser protegido por esa armadura es bautizarse en el nombre de Dios. Hoy el Señor nos está llamando. No desechemos este nombre. Hay un dato que hoy está prácticamente se está haciendo realidad. La nueva Biblia Reina Valera, y en algunas católicas ese versículo no viene. Primera de Juan 5:20, 5:7. Este versículo dice en la Biblia textual Reina Valera, dice que fue introducido en el siglo IV, no es un manuscrito original antiguo. Entonces por eso la Reina Valera en 1977 y todas las que vienen hasta la 2000, que son varias, todas esas han sacado ese versículo del contexto. Porque dice que ese es espurio, dice ahí en esa Biblia. Y hay otro versículo también, que nuevas Biblias como la Biblia Kadosh, que es una Biblia que fue traducida por judíos mesiánicos, judíos que han aceptado a Jesucristo. Ahí también dice que Mateo 28:19 fue un versículo que la Iglesia Católica, ambos fueron que la Iglesia Católica metió para hacer creer la creencia que ellos predican. Ahí no se llama Jesús, no Yeshua, ¿no? Sí, Yeshua, sí. Porque Yeshua es la palabra hebrea. Sí. Y entonces ahí dice: id y haced discípulos a todas las naciones, como dice él, bautizándolos en mi nombre. Entonces, ellos dicen, Pedro hizo trampa. La palabra de Dios no usa trampas para cogerlo a uno. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo no es el camino, la trampa y la vida, sino la verdad y la vida. Que Pedro fue tramposo que para convencer a los judíos de que creyeran en Jesucristo. El Señor no forza a nadie a creer. Si usted está aquí y no cree, es problema suyo. El Señor no lo va a forzar. Aunque la palabra dice
Y dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree ya, en presente es salvo, pero el que no cree está condenado, en el presente también. Muchos dicen estará condenado, no, está condenado, dice el presente. Entonces, el nombre de Jesús no es un oprobio, como ponen muchos de ellos, no, es una certeza de salvación. No sigamos desechando ese nombre. No sigamos haciendo ese nombre como oprobio. Ese nombre que nos certifica para la salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre. Cualquier nombre que el hombre invente, eso es desviarnos de la salvación. Amén. Y para terminar, si cogemos como la Iglesia Católica cambió, en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, el Señor tuvo 3 manifestaciones. Se manifestó como el Padre en el Antiguo Testamento, se manifestó como el Hijo en la transición entre la ley y la gracia, y hoy en la gracia se ha manifestado como el Espíritu Santo. Bien. Amén. Y no habla de los nombres como si fueran 3, habla en singular de un solo nombre. Pastor, una pregunta, ¿por qué si él se manifestó así, él por qué dijo que oh Padre, me dejaste solo acá? No, porque Jesucristo, lo que pasa es que la gente no entiende, no entiende. Pues como yo no entiendo. Sí, eso está bien. Sí, la gente no entiende quién era Jesucristo. Jesucristo fue 100% hombre. Como hijo de María fue 100% hombre. Como hijo de Dios, que el Espíritu Santo engendró en María, era el hijo de Dios. Amén. Como hijo del hombre, como hombre, él tuvo sueños, él le dio hambre, él tuvo que hacer sus necesidades, ¿sí? Tuvo sueños, que estaba durmiendo por allá en una barca cuando estaba la tempestad. Sí. Pero como hijo de Dios, como es 100% Dios y 100% hombre, como Dios, le dijo a los elementos que se quedaran quietos y la tempestad del mar obedecieron. Amén. Como en su manifestación como Dios, levantó leprosos, le ordenó a los demonios que salieran de los cuerpos, le dio vista a los ciegos. Entonces, él tenía esas 2 naturalezas, la humana y la divina. Cuando Jesucristo dice esas frases, ¿qué sucede? Jesucristo sintió lo que cuando nosotros estamos en el camino de Dios y pecamos, lógicamente tenemos que sentir ese vacío, porque Dios no puede estar en un cuerpo donde hay pecado. Él es santo, y santo no es un muñeco, santo no es una persona que designó la iglesia tradicional como santo. No, santo es el que decide apartarse del pecado, apartarse del mal para agradar a Dios. Eso es santo. Entonces, cuando yo me aparto del Señor, yo siento ese vacío, ese peso. En el capítulo 32 de Isaías dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en gemir todo el día. O sea que él sintió la ausencia de Dios y dice: devuélveme el gozo, espíritu noble me sustente, vuelve a habitar en mí otra vez, le dice. Entonces, Jesucristo en ese momento, la parte humana sintió el peso de los pecados de toda la humanidad. Y si uno siente el peso del pecado siendo una sola persona, ¿cómo será Jesucristo con los pecados de todos nosotros? Tanto los que vivieron antes, el pecado de los que vivieron antes, los que estaban en el presente en ese momento, y nosotros que estamos en el futuro, todos los pecados Él los llevó. Entonces esa humanidad clamó al Espíritu que estaba delante de Él.
Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque sintió la ausencia de Dios. Y eso es para enseñarnos que cuando usted peca, usted no se aparte del Señor, no se vaya a la iglesia, no. Clámele al Señor. Pídale perdón, Señor. Yo he pecado, Señor. Si el diablo me alejó, le voy a dar lo que no le gusta. Voy a pedirle perdón al Señor y me voy a acercar. Ese es el llamado que el Señor tiene ahora. Hoy el Señor te está invitando. Si usted no se ha bautizado, bautícese en el nombre de Jesús. Amén. Que es, según Hechos 4:12, garantía de salvación. No oprobio como enseñan algunos. No una trampa, no una mentira. Es una verdad que habla la Biblia. Si usted está apartado y ya se ha bautizado en el nombre de Jesús, vuelva al Señor, que el Señor está con los brazos abiertos. Y si usted se ha bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, asegure su salvación bautizándose en el nombre de Jesús. Esa es la invitación que Dios tiene para usted hoy. Amén. Vamos a orar dándole gracias al Señor Jesús por la confirmación de la palabra. Amén. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Hechos 2:38. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay perdón de pecados en el nombre de Jesucristo, porque Cristo es el único autorizado para perdonar pecados. Te damos gracias, Jesús, en esta mañana por recordarnos, por darnos a conocer un plan de salvación, que es en tu nombre que nos debemos de bautizar. Es a ti a quien debemos pedirle perdón, porque a ti te hemos fallado, a nuestras familias, nuestros seres queridos, Señor. Para todos los aquí que hemos escuchado esta palabra, Señor, gracias por los que hemos entendido esta fórmula salvífica, este plan de salvación tan grande para con todos nosotros. Los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. ¡Oh, aleluya! Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en su nombre. ¡Oh, Dios mío, aleluya! Gracias te damos, Señor, por tu nombre, que es sobre todo nombre que se pronuncia en esta tierra de pecadores, Señor. Ilumina, habla el entendimiento de las gentes, Señor, para que les sea revelada esta verdad tan grande y tan gloriosa. Gracias por tu palabra. Guarda la salida y la entrada de todos nosotros. Líbranos, Dios mío, de esta perversa generación. Líbranos de caer en las garras del enemigo, Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Muchísimas gracias por su amable atención.